Bueno, la verdad que lo que es complicado hacer un análisis simple y el número de casos se está volviendo cada vez más incomparable a los que teníamos anteriormente. O sea, siempre tuvimos muchos más contagios que los casos detectados. O sea, siempre detectamos un porcentaje de las infecciones reales que podía variar entre un 30 y un 50% de los contagios reales. Pero la verdad que al cambiar los criterios de testeo y al bajar el número de test que se van haciendo diariamente, ese porcentaje ha bajado por porcentajes muy, muy bajitos. Estamos detectando una porción ínfima de los contagios reales. Entonces, lo que uno tiene que hacer para estimar cuál es la circulación viral real es mirar otros datos, no solamente los casos, sino, por ejemplo, la positividad en mayores de 50 años, lo cual de alguna manera nos indica cómo está cambiando, cómo está evolucionando la circulación viral comunitaria, y lo que vemos es que hay un aumento muy importante en algunas provincias, principalmente el AMBA y Córdoba, y seguramente este aumento va a llegar al resto del país en las próximas semanas, como hemos visto en las olas anteriores, ¿no? Sí, tal cual. Y además, tal vez nosotros aquí en Jujuy todavía no lo vemos, pero el que tiene un amigo en Buenos Aires o en Córdoba, que vos bien lo mencionaste, me ha pasado en esta semana charlar con un amigo que vive en Los Reartes, en Córdoba, y me dice, acá en el pueblo, la mitad más uno o tiene alguien aislado o está aislado por contacto estrecho o por ya tener síntomas de COVID-19. O sea que ya se empieza a ver de nuevo en algunas ciudades, en algunos puntos del país, esto que ya vivimos en varias ocasiones cuando se anticipaba una ola. Exactamente, sí, tal cual. Ya está más avanzado, creo yo, en la ciudad de Buenos Aires. Incluso ya empezamos a ver estas noticias de famosos o de artistas o periodistas o políticos que se van contagiando, ¿no? Y esto, bueno, la verdad que los datos, a pesar de todo, se puede ver esa misma tendencia de aumento de casos, y justamente coincide cuando la gente de Proyecto País, que hace la vigilancia genómica de variantes, indicó que hace unas 3 semanas aproximadamente, se volvió dominante la variante BA2, y sabemos que esta variante es más contagiosa que Omicron, y que fue responsable de olas de contagio en muchos países europeos. Así que bueno, todo parecería indicar que ha llegado al país y que está causando un aumento de casos. Adicionalmente, lo que vos mencionabas, sí, la verdad que se le ha perdido un poco el respeto a la enfermedad, en parte racionalmente, porque sabemos que las vacunas nos protegen y que el riesgo ha bajado muchísimo a partir de la vacunación, pero al mismo tiempo algo que no tenemos en cuenta es que a pesar de la vacunación, COVID probablemente sigue siendo la enfermedad más preocupante de todas en cuanto a las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces sigue siendo una enfermedad muy complicada, y que si nos infectamos repetidas veces, cada una de esas infecciones vamos a correr un riesgo de hospitalización y de pasarla mal a pesar de las vacunas. Entonces, cuando hay aumento de casos, creo que tenemos que hacer lo posible por disminuir esa circulación viral, usando lo aprendido durante la pandemia, ¿no? Barbijos, ventilación y colocarse una dosis refuerzo para quienes esté indicado. Tal cual. Yo el otro día, buscando archivos para un informe que estábamos haciendo sobre el doctor Pedro Camni, un premio que recibió hace poco, me doy con con una entrevista que tenía en un canal de Buenos Aires, y él dijo algo que es muy cierto y que hoy vale la pena decirlo en esto que acabas de mencionar. Cuando estadísticamente te dicen que uno de cada tantos, por ejemplo, ¿no? 1 de cada 100 puede ser el análisis. Cuando uno lo ve, claro, 1 en 100 es nada, pero cuando uno es ese único caso, ahí recién se da cuenta. Y es lo que pasa habitualmente. Uno, cuando habla de estadísticas o escucha en la televisión que hablan de el tanto por ciento va a necesitar internación, asistencia respiratoria, o las vacunas no van a tener el efecto que tal vez se espera en toda la población, sino que hay casos que sabemos que no es así. Uno dice, bueno, no es nada, pero cuando le pasa a uno es recién ahí donde reacciona, y lamentablemente es cuando uno ya verdaderamente está complicado, la está pasando mal. Por eso es preferible siempre prevenir antes que tener que pasar por eso. Totalmente. Adicionalmente, como bien vos decís, sabemos que el riesgo de fallecimiento por COVID ha bajado mucho con las vacunas. Es aproximadamente uno cada 300 infectados, pero el bajando muchísimo, digamos, de más de uno de cada 80 aproximadamente antes de las vacunas.
pero de todas maneras ese riesgo es por cada infección, ¿no? Entonces, si vamos a infectarnos múltiples veces, seguimos corriendo un riesgo alto, y entonces por eso es que sigue siendo importante intentar minimizar el número de contagios, intentar hacer lo posible por no contagiarse, y en eso fundamental la prevención, ¿no? Como con las otras enfermedades, digo, la pandemia de cólera nos enseñó a lavarnos las manos, a lavar los alimentos, no dejamos de hacerlo, ¿no? Una vez que pasó la pandemia, o que sentimos que ya no estábamos en la peor parte de la pandemia. Lo mismo con el HIV, aprendimos a usar preservativo y no hemos dejado de usarlo, seguimos intentando prevenir la propagación de esa enfermedad, y creo que lo mismo tenemos que hacer con COVID, ¿no? Exactamente. Y además creo que también esta baja, digamos, en cuanto a la atención sobre las herramientas que tenemos y disponemos para la prevención de nuevas infecciones de COVID-19, tiene que ver porque en la población en general se instaló esta idea de que COVID es una gripe, o como una gripe, pero más allá de la palabra que utilicemos antes, pero todo el mundo la trata de comparar a la COVID con la gripe, cuando ni siquiera desde el punto de vista, los mismos médicos te dicen, no es lo mismo bajo ningún aspecto clínico, pero ni siquiera desde lo estadístico incluso podemos pensar de que sea exactamente lo mismo interpretar que COVID es una gripe. Tal cual. Nosotros, se puede estimar que hoy en día COVID fallece 1 de cada 300 infectados. Sabemos que para la gripe esos valores son 20 veces mayores aproximadamente, o sea, se fallece 1 de cada 6.000 infectados. Hay una diferencia gigantesca en cuanto a la gravedad de las dos enfermedades. No es la gripe, y además, nuevamente, no terminamos de saber bien cuál es el riesgo que corremos al tener infecciones repetidas, y adicionalmente sabemos que hay muchas complicaciones a largo plazo, ¿no? Sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema renal, hepático, y así que no es para descartar tampoco ese tema, ¿no? El COVID prolongado y las consecuencias a largo plazo de la infección, y justamente es una razón más para intentar hacer lo posible para disminuir la cantidad de contagios. Exactamente. Bueno, volviendo al punto que decías al principio de que ya se puede ver en algunas provincias una leve tendencia al alza de los casos, pero bueno, con estas dificultades que por ahí plantea el hecho de que hayan cambiado los criterios, los testeos y demás, pero si nos basamos en el hecho de que, como también contabas, de que ya en AMBA se ha detectado la presencia de la subvariante BA.2, ¿se podría utilizar el modelos de otros países para ver cómo se comportó esta subvariante y tal vez poder más o menos hacer un panorama de qué es lo que nos podría pasar en la República Argentina? Es muy difícil predecir, pero lo que sí sabemos es que esta variante causó una ola importante de casos en muchos países de Europa, y lo más probable es que aquí ocurra algo similar. La magnitud de esa ola y las consecuencias de esa ola van a depender de varias cosas, algunas de las cuales están bajo nuestro control, como es justamente la cantidad de personas que se apliquen la nueva dosis refuerzo, que corresponde a los 4 meses de la última dosis, ¿no? Eso va a ser una de las maneras en las cuales vamos a poder disminuir el impacto de esta ola, pero hay países donde la ola de BA2 tuvo un mayor impacto que la ola de Omicron. El caso más paradigmático es el de Reino Unido, ¿no? Donde hubo mucho más internados y mucho más fallecidos por la ola de BA2 que por la ola de BA1. Y adicionalmente ya están apareciendo nuevas variantes que a su vez se estipula que van a causar olas en el futuro, como son las variantes de Sudáfrica, BA4, BA5, que están causando también una nueva ola allí, o la variante BA2, 12.1, tampoco quiero marear con los números, pero distintas variantes que están causando aumento de casos en otros lugares del mundo, como Nueva York, como Sudáfrica, y lo más probable es que esas variantes, al tener mayor capacidad de transmisión que BA2, o al tener cierta resistencia a las vacunas, probablemente causen una ola de aquí a 3 o 4 meses, ¿no? Entonces, sabemos que vamos a tener muchas olas todavía por delante, y entonces justamente la manera de convivir con el virus no es bajar los brazos y
rendirse y aceptar que tengamos una existencia con mayor frecuencia y gravedad de enfermedades, sino justamente intentar, cuando los casos suben, retomar cuidados para minimizar el número de casos. Exacto, ¿no? Y hoy justamente estamos muy relajados, no solamente en lo cotidiano, en nuestra actividad diaria, sino también cuando uno ve que para entrar al país ya es mucho más fácil, para ir a otro país hay mucho movimiento ya de personas prácticamente similares a la época del 2019 y 2018, donde millones de personas se desplazaban por todo el mundo. Eso es lo que vivimos hoy, pero con el virus circulando todavía, en países... Por ahí la gente ahora ya no le presta tanta atención a qué pasa, pero por ejemplo Asia, cuando uno veía Japón, Corea del Sur en estos últimos meses, o lo que está pasando en China, por ejemplo, marca de que el virus no se fue, no dejó de circular y que sigue generando olas que pueden ser cada vez más agresivas. O sea, eso no lo podemos descuidar, y que las herramientas que hoy ya las conocemos y lo hemos comprobado, porque hace 2 años atrás cuando empezábamos a hablar de barbijo sí, barbijo no, era todo en suposición, en hipótesis. Hoy en la práctica ya lo podemos ver, y que además ayuda a evitar nuevos contagios, que eso es lo importante, poder mantener nuestro ritmo de vida en muchos casos, porque para mucha gente es muy importante esto. Exacto. Pero el barbijo es una herramienta muy simple, y que además ya, por suerte, ahora hasta evidencia tenemos de los cambios que genera el uso, sobre todo en ambientes cerrados. Sí, exacto. Sobre todo en ambientes cerrados y en ambientes de alto riesgo, o sea, donde compartimos un espacio pequeño con muchas personas. Esos son los lugares clave donde deberíamos estar usando el barbijo en este momento. Por ejemplo, el transporte público. Y también muy importante que, digamos, que pudiésemos pasar a usar mejores barbijos, ¿no? Sabemos que ahora ya hay disponibles barbijos de muy alta calidad, N95, que son, además de mucho mejores y que nos dan una protección muy superior, muchas veces son más cómodos de utilizar por largos periodos de tiempo que los barbijos que estábamos usando, que además son de peor calidad, ¿no? Así que algo para tener en cuenta también es el pasar a usar mejores barbijos. Sí, por supuesto. Y bueno, esperemos que esto que bien están advirtiendo las cifras en los gráficos, a quien lo quiera ver, justamente está publicado en el perfil de Twitter de Rodrigo, es @rquiroga777. Bueno, es el tweet fijado, el primero que van a encontrar. Ahí es donde se muestran las gráficas de cada una de las provincias y donde él justamente habla de este tema, así que lo pueden seguir ahí.